Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hebreos capítulo 12. Por eso, nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús sufrió en la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, por eso no se cansen ni se desanimen, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado, y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice en la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Soporten ustedes el castigo y así Dios los tratará como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, es que ustedes no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que más conveniente les parecía, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele, pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, y busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Que ninguno de ustedes cometa inmoralidades sexuales ni desprecie lo sagrado, pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. Y ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado, y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido. Ustedes no se acercaron como los israelitas a algo que se podía tocar y que ardía en llamas, donde había oscuridad, tinieblas y tempestad. Ni oyeron el sonido de la trompeta ni la voz de Dios. Los que oyeron esa voz rogaron que no les siguiera hablando, porque no podían soportar el mandato que decía: al que ponga el pie en el monte hay que matarlo a pedradas o con lanza, aunque sea un animal. Tan espantoso era lo que se veía que el mismo Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y hay muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios y a la congregación de los primeros hijos de Dios, inscritos en el cielo. Se han acercado al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos, y a Jesús, que realizó un nuevo pacto, y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Por eso tengan cuidado de no rechazar al que nos habla, pues los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra no escaparon, y muchos menos podremos escapar nosotros si le damos la espada al que nos llama la atención desde el cielo. En aquel tiempo la voz de Dios hizo temblar la tierra, pero ahora dice: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Al decir una vez más, se entiende que se quitarán las cosas creadas, lo que puede ser movido, para que permanezca lo que no puede moverse. El reino de Dios no puede ser movido. Demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y la reverencia que le agradan. Porque nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume. Hebreos capítulo 13.
No dejen de amarse unos a otros como hermanos, no se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa, pues de esta manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si también ustedes estuvieran presos con ellos. Piensen en los que han sido maltratados, ya que ustedes también pueden pasar por lo mismo. Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No amen el dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Así que podemos decir con confianza: el Señor es mi ayuda, no temeré que me pueda hacer el hombre. Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen ustedes llevar por enseñanzas diferentes y extrañas. Es mejor que nuestros corazones se fortalezcan en el amor de Dios que en seguir reglas sobre alimentos, pues esas reglas nunca han sido de provecho. Nosotros tenemos un sacrificio distinto del cual no tienen derecho a comer los sacerdotes del antiguo santuario, pues el sumo sacerdote lleva la sangre de los animales al santuario como ofrenda para quitar el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Así pues, Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. Vayamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que él sufrió. Pues en este mundo no tenemos una ciudad que permanezca para siempre, sino que vamos en busca de la ciudad futura. Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémosle pues con nuestros labios. No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Oren por nosotros, que estamos seguros de tener la conciencia tranquila, ya que queremos portarnos bien en todo. Pido especialmente sus oraciones para que Dios me permita volver a estar pronto con ustedes. Que el Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, con la sangre que confirmó su pacto eterno, los haga a ustedes perfectos y buenos en todo, para que cumplan su voluntad y que haga de nosotros lo que Él quiera. Por medio de Jesucristo, gloria para siempre a Cristo, así sea. Hermanos, les ruego que reciban con paciencia estas pocas palabras de aliento que les he escrito. Sepan ustedes que nuestro hermano Timoteo está ya en libertad. Si llega pronto, lo llevaré conmigo cuando vaya a verlos. Saluden a todos los dirigentes y a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Los de Italia les mandan saludos. Que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el capítulo número 12 nos da una observación de que fijemos la mirada en Jesús. Que Jesús sea nuestra proporción principal para llegar a nuestro Padre Dios. Y vamos a recordar que Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, pues que nuestra mirada siempre esté en la doctrina de Cristo, en lo que Jesucristo nos ha enseñado a cada uno de nosotros y que nosotros lo hemos aprendido mediante el estudio. Porque muchas veces hemos aprendido cosas mediante la herencia, mediante lo que nos cuentan o de un método oral, que no está apartado de las cosas del Señor, pero sí hay errores y sí hay deficiencias y hay ausencias de. Entonces, lo más importante es que, pues, ahora que tenemos afortunadamente las Sagradas Escrituras y que tenemos ahí 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues que tengamos la idea de poderlos leer, de poderlos disfrutar, de poderlos estudiar, entenderlos, y de poderlos interpretar el formato que Dios quiere que tengamos, y así lo podamos nosotros llevar a cabo y cumplir con nuestro trabajo. Acuérdense que nuestra labor en este mundo es ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo, pues estamos viviendo la época del Espíritu Santo. Estamos en el 2018, en el año 5779 judío. Por lo tanto, pues nosotros, nuestra labor en la actualidad, viviendo la época del Espíritu Santo, como se nos ha mencionado siempre, pues es llevar a cabo las obras que el Señor quiere que nosotros realicemos.
con los dones que el Señor nos ha dado mediante el Espíritu Santo, ya que pues eres una persona bautizada, confirmada, y que has ofrecido al Señor toda tu vida y que crees en Él y que tienes fe en Él. Ya en el otro capítulo habíamos hablado de la fe, de la confianza, de la esperanza, de la paciencia, de la tenacidad, del amor que le tenemos a nuestro Padre Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso en este capítulo 12 nos menciona que tenemos muchas personas que a lo mejor sabemos que tienen fe en Dios, que aman a Dios, y que han dejado su mal vivir, su personalidad a un lado, y se han acercado al Señor haciendo oración, comportándose de la mejor manera. Y eso es fijar la mirada en Jesús. Esa es una muestra de que damos inicio a que nuestra fe vaya creciendo y que debemos de perfeccionarla. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo pues murió en la cruz, y que no le importó, sabiendo que era una muerte vergonzosa, pues sabía que con el sufrimiento habría gozo y alegría, no solamente para él, como dice el escritor, sino para todos nosotros, ya que ofreciendo su vida, nuestro Señor Jesucristo nos estaba brindando la salvación. Y nos menciona aquí el geógrafo que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la derecha de Dios Padre. Es una forma muy literal. No crean que nuestro Señor Jesucristo ahí está sentado. Estamos en el año 2018 y hace 2000 años que el Señor se fue y ahí está sentado. Pues ya se debe haber cansado, y si no se para, pues le van a doler las piernas, no se le van a tullir. O sea, es una forma muy literal, muy lineal, para decir que nuestro Señor Jesucristo pues está en donde está Dios. ¿Y dónde está Dios? Dios está en todas partes. Es una forma muy infantil doctrinalmente hablando, pero pues para que lo podamos entender, que nuestro Señor Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es la segunda persona. Dios se nos ha revelado a nosotros los seres humanos en tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre Creador, Jesucristo Salvador y el Espíritu Santificador. Y ha habido tres épocas en la humanidad para poder entender esa revelación que nuestro Dios ha querido que conozcamos, y de esa manera Dios ha querido que nosotros tengamos esa funcionalidad, y que pues en la actualidad estamos viviendo la época del Espíritu Santo. Tenemos los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Pues son muchos: sabiduría, entendimiento, ciencia, piedad, fortaleza. Hay muchos dones. Entonces todos esos dones, pues, que tú los desarrolles y los pongas para el bien de los demás, para el bien tuyo y el bien de los demás. No solamente para que tú te llenes de riqueza mundana, material o terrenal. No solamente es para eso. Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo dijo que la balanza debe de estar a un mismo nivel, pero desafortunadamente nosotros siempre nos inclinamos por lo mundano, lo terrenal, lo corporal, lo sexual, lo material, y hacemos un lado lo espiritual. Al César lo del César y a Dios lo de Dios. ¿De quién es el rostro de la moneda?, le dijo aquel que le preguntó si era lícito pagar tributo al César, y le dijo: pues la moneda tiene el rostro del César, entonces la moneda es del César, al César lo del César. Y tu interior, tu vida, tu rostro, ¿qué marca tienes? La del Espíritu de Dios, entonces a Dios lo de Dios. Y pues aquí nos menciona esto el geógrafo, de que está sentado nuestro Señor Jesucristo a la diestra de nuestro Padre Dios, dando a entendernos, ¿verdad?, que están en un mismo lugar. Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios mismo. Y nos menciona también y nos hace hincapié de que pues hay que meditar todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió por toda la humanidad en aquel entonces, que cuando fue crucificado, pues la gente pidió que fuera rescatado Barrabás y no nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Barrabás era un asesino, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo había ayudado a mucha gente, había curado a leprosos, a cojos, a sordos, a ciegos, le había dado de comer a 4,000 personas, en otra ocasión le dio de comer a 5,000 personas, había ayudado a la adúltera, había evangelizado a Marta y a María, había resucitado a Lázaro, había resucitado a un muchacho que venía del pueblo de Naín para que acompañara a su madre y no se quedara sola y viuda y fuera maltratada, había curado a un sirviente, casi un hijo del comandante romano, y que con una sola palabra tuya bastará para que sane este hombre, y sanó. Curó a la mujer que sangraba durante muchos años, estuvo sangrando,
y que nuestro Señor al pasar pues la curó a Bartimeo el ciego, que estaba ahí sentado durante muchos años, estuvo ciego desde su niñez, y al paralítico que le presentaron en la casa de Pedro, en la casa en donde por el techo bajaron la camilla con el paralítico, y Dios, bueno, nuestro Señor Jesucristo, le da otra vez la oportunidad de aliviarse y poder caminar. Nos pide aquí el geógrafo que pues meditemos eso y muchas otras cosas más. Aquí desafortunadamente vemos que este escritor, este geógrafo, este escritor sagrado, pues no conoce la doctrina de Cristo. Nosotros ya la conocemos porque afortunadamente tenemos esos 4 evangelios. Ojalá y hubiéramos podido tener, no sé, 50, 100 evangelios. Pero bueno, pues nada más tenemos 4, son los que nos dejaron algunos teólogos en el año 300. Pero se dice que se tienen muchos evangelios. Y de hecho hay unos evangelios que supuestamente son apócrifos, no porque sean falsos, sino porque según la iglesia, la institución, dice que no están inspirados por Dios, pero tienen muchos datos históricos, y la misma institución, la iglesia, toma muchos conceptos, toma muchos nombres de esos libros apócrifos para poder llevar a cabo su evangelización, aunque esos libros no están dentro de la Sagrada Escritura. Entonces aquí el geógrafo, bueno, pues en ausencia de conocimiento de la doctrina, él dice que meditemos aquí el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y que no olvidemos que nuestro Dios es el que nos aconseja como hijos suyos. Y nos menciona una parte de la Escritura donde dice: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien ama y castiga a quien lo recibe como su hijo. Entonces nosotros muchas veces tenemos y sentimos como que Dios nos está castigando, pero no es que Dios nos esté castigando, sino que nosotros solos nos castigamos desde el momento en que estamos en ausencia de Dios, en ausencia del conocimiento de Dios, y cometemos errores, y por lo tanto tenemos problemas de toda índole. Tenemos problemas de salud, tenemos problemas de pesares en la sociedad, económicos, de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues tengamos nosotros conciencia de que el Señor no nos castiga, nosotros solo nos estamos castigando, y que pues si nos está corrigiendo con respecto a la palabra del Señor, pues lo tengamos presente. Y bueno, pues aquí muy claramente nos dice el geógrafo, y es algo muy cierto, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel quien recibe como su hijo. Y nos hace ver que debemos de soportar el castigo, pero pues debemos de soportar las situaciones en las que nos encontramos por situaciones que nos hayamos provocado, no solamente por cuestiones personales, que nosotros mismos nos hayamos buscado problemas y enfermedades, sino que soportemos las situaciones conforme a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, a la dificultad que se nos hace el creer en Dios, el dejar a un lado la vida pecaminosa, el hacer ayuno, el hacer abstinencia, el ofrecerle al Señor nuestro tiempo, nuestra vida. Cuesta trabajo porque ya estamos acostumbrados, o diría yo mal acostumbrados, a vivir una vida terrenal, mundana, material o sexual, y en la que Dios nos está pidiendo corrección y nos cuesta mucho trabajo. Pues ofrezcámosle ese sufrimiento, ese pesar, ¿sí? Y los otros pues también hay que ofrecérselos al Señor también. Y nos menciona muy claramente que pues el Señor nos corrige, pero de una forma muy diferente de que como nos corrigen nuestros padres en la actualidad. Los padres en la actualidad nos corrigen según lo que a ellos les parece que es bueno, pero nuestro Padre Dios nos va a corregir en algo que sabe que es perfecto para nosotros. Y entonces pues tenemos que hacer caso a las correcciones que el Señor nos está haciendo. Y pues a lo mejor nos decimos ese sufrimiento que tenemos, ese castigo, como así le llamamos, lo sentimos terrible, pero hay necesidad de que suframos, de que tropezamos para podernos volver a levantar y estar bien con el Señor. Entonces, y es una forma de cómo vamos a aprender la lección, y es una lección de tener una vida de paz y rectitud. Y nos hace ver también el geógrafo que pues hay que renovar nuestras fuerzas, y que no tengamos las manos cansadas,
que tengamos rodillas debilitadas en el camino hacia el Señor, que busquemos siempre el camino recto y que seamos sanos y que tengamos una vida recta y que no se tuerza esta vida. Estar en paz con todos, nos dice el geógrafo, eso es muy importante, estar en paz con todos. Acuérdense del nuevo mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque si no hay santidad, si no hay lucha para la perfección, entonces pues es muy difícil que entonces nosotros lleguemos a ver a nuestro Padre Dios cuando nos vayamos de aquí. Recordemos que pues solamente estamos un tiempo determinado, un tiempo muy corto, y también nos pide que pues procuremos que nadie les falte este conocimiento, así como lo estamos teniendo nosotros ahorita, pues que nadie tenga esa ausencia de este conocimiento, que todos podamos alcanzar el conocimiento de Dios y poderlo amar y poderlo servir. Dice que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente, que ninguno de ustedes cometa inmoralidades sexuales ni desprecie lo sagrado. Hemos hablado de las inmoralidades sexuales, no solamente la cuestión del adulterio, sino que muchas veces la inmoralidad sexual en aquel entonces y en la actualidad se refleja mucho en que la gente tenía relaciones hasta con animales, o tenía relaciones por la prostitución para ganar dinero, o tenía relaciones para ganar un puesto, para tener algo, un sustento, ¿no? Venden su sexualidad. Eso es una inmoralidad sexual, y en la actualidad pues hay otros tipos de inmoralidades sexuales, infinidad, que no les voy a mencionar porque no tiene caso, pero que nosotros tengamos aquí que la sexualidad es un don que el Señor nos ha dado, uno para un alivio, un goce, y otro es para procrearnos, para que haya más seres humanos en el planeta, ¿no? Para eso es la sexualidad. Somos seres sexuados y la sexualidad es parte de nuestra vida, pero que no caigamos en un degenere. Por eso dice inmoralidades sexuales, ¿sí? No estoy diciendo que esté prohibido la sexualidad, eso no, que quede muy claro. La inmoralidad sexual sí está prohibida, pero la sexualidad está permitida. Y que no despreciemos lo sagrado. Y nos pone el ejemplo de que Esaú pues vendió por una comida sabrosa a su hermano el derecho de la bendición, porque recordemos que el primogénito era Esaú y su segundo hijo de Isaac pues era Jacob, y Esaú preparó un alimento, Jacob preparó un alimento muy rico, y Esaú le dijo: dame de comer de ese alimento tan sabroso y pues yo te vendo la bendición, la primogenitura. Entonces no despreciemos lo sagrado, no despreciemos las cosas de Dios, no despreciemos su palabra, no despreciemos la común unión, no despreciemos la oración, no despreciemos los sacramentos como el bautismo, como el matrimonio, no despreciemos los lugares santos, los santuarios, los lugares en donde va uno a pedir, a dar gracias y a hacer oración. No despreciemos, como dice aquí, los lugares sagrados. Y después nos sigue diciendo aquí el geógrafo que pues ustedes no se acercaron como los israelitas a algo que se podía tocar y que ardía en llamas, donde había oscuridad, tinieblas y tempestad. Dice: ni oyeron el sonido de la trompeta, ni la voz de Dios. Los que oyeron esa voz rogaron que no les siguiera hablando, porque no podían soportar el mandato que decía: al que ponga el pie en el monte hay que matarlo a pedradas o con la lanza, aunque sea un animal. Esto pues es un hecho histórico en la época de Moisés, en donde se estaba pidiendo una autoridad, una autorización, y que en el monte pues no podía estar gente que no fuera la que verdaderamente debería de estar. Y bueno, pues son reglas de aquel entonces. Vemos que pues el geógrafo es un judío, está evangelizando a sus compatriotas hebreos, y por eso, y no sabemos quién, pero lo interesante viene adelante, porque termina esta carta a los hebreos, este sermón de los hebreos, de una manera muy rara, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, aquí seguimos, en donde dice: tan espantoso era lo que se veía que el mismo Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Eso lo pueden leer ustedes en el libro del Éxodo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios viviente, la ciudad celestial, y a muchos
miles de ángeles reunidos para alabar a Dios, y a la congregación de los primeros hijos de Dios inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos los espíritus, de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos. En el momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, pues nos acercamos a todos estos personajes, a todos estos lugares, a todas estas situaciones en las que está Dios con nosotros, y Dios siempre permanece con nosotros. Recuerda que cuando tú te alejas, pues entonces caes en pecado. En el momento que te alejas estás en pecado, porque estás en la ausencia de Dios. A Jesús, que realizó el nuevo pacto, lo menciona este agiógrafo, y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo en la última cena instituyó la comunión y dijo: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes o para ustedes. Esta es mi sangre, ¿sí? Tomar y beber todos de él, ¿sí? Porque esa es una forma de santificación. Y después nos dice en el Evangelio de Lucas, es el único donde nos menciona: hagan esto en memoria mía. Por eso tengan cuidado de no rechazar al que nos habla, pues los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra no escaparon, y mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. Pues sí, o sea, tenemos que obedecer a nuestro Padre Dios, no nos queda de otra. Eso es la única forma de ser felices, es la única forma de tener la vida eterna, no tener una vida eterna corporal, tener una vida eterna espiritual. Eso es lo que tenemos que aclararlo muy bien. Y dice aquí que en aquel tiempo la voz de Dios hizo temblar la tierra, pero ahora dice: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Sí, acuérdense que cuando se habla de cielo estamos pensando que el lugar en donde habita Dios, y hablar de cielo es en todas partes, porque Dios está en todas partes. Al decir una vez más, se entiende que se quitarán las cosas creadas, lo que puede ser movido para que permanezca, lo que no puede moverse. O sea, como dando a entender que en la segunda venida del Señor Jesucristo va a estar destruido todo, y ya va a estar restablecido el reino de Dios en la tierra. Bueno, así lo dice este geógrafo, así lo dice, él piensa, él cree que es así, pero en realidad nadie sabe cómo esto va a suceder. Es una cosa totalmente fuera de nuestro entendimiento. Sí, la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Terminamos siempre esa oración del credo. El reino de Dios no puede ser movido. Demos gracias por esto, pues si el reino de Dios ya está dentro de nosotros, es el Espíritu Santo, y no puede ser movido. Ya llegó el Espíritu Santo a todo el mundo, y todo el ser humano que nace, aunque institucionalmente no se bautice, ya está el Espíritu Santo dentro de él, y eso nadie lo puede quitar. Demos gracias a Dios por esto y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agrada. Muy claramente dice: demos gracias a Dios y adoremos a Dios en sus tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Padre Creador, Jesucristo, Salvador, y el Espíritu Santo Santificador, porque nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume. Sí, o sea, nuestro Padre Dios es el Todopoderoso, es el Creador de todo, y todo está a su disposición. En el capítulo número 13 es un formato diferente, es algo muy raro, porque termina esta carta de los Hebreos de una manera muy distinta, como si fuese o hubiese sido escrita por Pablo, y no fue escrita por Pablo. Posiblemente los teólogos, al terminar esta carta, quisieron ellos agregar estos versículos, estos versos en esta carta, para que como que se interpretara que también era de Pablo, sabiendo que Pablo era judío, y que era de nacionalidad romana, porque nació en Tarso, en una provincia romana. Pero al darnos cuenta de todos los 12 capítulos que acabamos de estudiar y que ya los hemos leído, este capítulo número 12 es un capítulo muy bien especificado, no está como los otros 11, ya lo habla de una manera como con más corrección, con más exactitud, ya habla de una manera, sí, judía, pero con más exactitud, ya no tiene errores, no hay mucha imperfección en lo que habla este judío. Pero aquí en el número 13, pues su situación cambia totalmente, es como si estuviera otra persona hablando y escribiendo. Miren cómo dice: no dejen de amarse unos a otros como hermanos. Primero,
¿Cuál es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso pues también lo había mencionado Pablo. Bueno, dice, no se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa, pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. No, o sea, sin saberlo hospedaron ángeles. Está medio rara esa situación, ¿no? Porque un ángel pues se distingue luego, y nos daríamos cuenta cualquiera de nosotros, porque su forma de ser es muy, pero muy santa, muy diferente a la nuestra. Entonces, por muy ciego que estuviéramos, nos daríamos cuenta. Abraham, luego cuando vio que 3 hombres se acercaban a su choza, no dijo, son enemigos, son cananeos, son hititas, no, luego se dio cuenta que eran ángeles, y dijo, permítanme servirle, Señor, enviados de mi Padre Dios, o mi Señor, y empieza a preparar harina para hacerles sus panes, y manda a matar un borrego, un becerro, y les prepara de comer. O sea, es muy raro, ¿no? Cuando Lot vio que los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra, donde él vivía, pues luego se dio cuenta que eran ángeles. Está muy raro esto que diga, pero sí es muy importante lo que dice, que no nos olvidemos de ser amables con los que lleguen en su casa o a su casa. Pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles, por decirlo así. O sea, nos está invitando a que seamos amables, y eso lo hacía Pablo. Después dice, acuérdense de los presos, como si también ustedes estuvieran presos con ellos. Aquí pues no, porque no hubiera dicho Pablo, así como yo, que he estado preso, ¿verdad? Porque sabemos que estuvo 3 veces en prisión ahí en Roma, y no lo dice. Entonces aquí está la gran contrariedad, ¿no? Acuérdense de los presos, como si también ustedes estuvieran presos con ellos. Piensen en los que han sido maltratados, ya que ustedes también pueden pasar por lo mismo. Bueno, es un buen mensaje. Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales. Es muy importante que no cometan adulterio, que respeten el matrimonio, lo que es acuérdense que la base de la sociedad es la familia, y padre y madre, hijos. Si tú abandonas a tus hijos, si tú te divorcias, si tú maltratas a tus hijos, pues estás violentando la sociedad. La sociedad en la actualidad está mal. Estamos en el año 2018, está mal con tanta delincuencia porque los padres no han sabido educar a sus hijos, porque los padres han separado, se han divorciado o no se han casado, o porque la mamá ha criado a los hijos, o el papá no ha querido criar a los hijos, y los hijos muchas veces han sido criados por los abuelos, por los tíos, por los hermanos mayores, por otros menos por los padres, y entonces crecen sin moral, crecen sin educación, crecen sin cultura, y que es a lo que más se orientan, a lo terrenal, a lo mundano, a lo sexual, a lo perverso. Por eso da este consejo el judío, y es un consejo que siempre los judíos siempre lo han diagnosticado y siempre lo han aconsejado, que se respeten en el matrimonio, que haya respeto, que el hombre no golpee a la mujer, que el hombre no amenace a los hijos, que la mujer no cometa adulterio, que no trascienda a la autoridad del hombre, ¿sí? Y que el hombre no trascienda la autoridad de la mujer, ¿sí? Y que los dos estén de una manera en concordancia para la educación de los hijos. Son muchas cosas que se pueden hablar con respecto al matrimonio, pero bueno, aquí nada más lo estaba mencionando él, que respeten el matrimonio, y se acabó. Porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales, como lo que acabamos de decir, y a los que cometen adulterio, ¿sí? Él, nuestro Padre Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros por todas esas errores y todas esas calamidades. No amen el dinero, conténtense con lo que tienen. Es algo muy difícil, ¿no? Es más fácil no cometer adulterio, es más fácil no cometer inmoralidad sexual, es más fácil respetar el matrimonio, pero dejar de amar el dinero está difícil, porque casi toda la mayoría de la gente lo principal en lo que piensa es en el dinero, y no se contentan con lo que tienen. Y Dios dice, lo menciona, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Es cierto, así lo dicen las Sagradas Escrituras, pero se dan cuenta como este judío pues está hablando de una manera con mucho conocimiento, y los otros capítulos que habíamos leído, su situación equívoca de evangelización era muy diferente, no igual que esta.
Así sigue diciendo, así que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Que sigamos el ejemplo, que veamos. A la gente mala pues le va mal, la gente buena le va bien. Entonces, pues que analicemos, que meditemos, veamos a la gente que ama a Dios, cómo es feliz, cómo le va bien y no tiene sufrimientos. Sí tendrá problemas, pero sale adelante. En cambio, los que están en la ausencia de Dios tienen muchos problemas, muchos sufrimientos y tienen muchas calamidades. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, dice el geógrafo. Es cierto, no se dejen ustedes llevar por enseñanzas diferentes y extrañas. Da un consejo, como lo decía Pablo, no se dejen ustedes engañar por otros, ¿no? O como mismo Jesucristo decía, tengan cuidado, porque vendrán muchos falsos profetas. Habrá lobos vestidos de ovejas. Muchos vendrán diciendo que vienen, que son el Mesías, y no es cierto. Y Cristo mismo lo dijo, Pablo mismo se los comentó a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Colosa, que tuvieran mucho cuidado, porque mucha gente estaba tratándolos de engañar, y principalmente sus compatriotas, que les decían circuncídense, si no se circuncidan no tienen cavidad en el Señor, y otros les decían tienen que guardar y respetar las fiestas judías, si no, entonces no tienen parte con el Señor, y deben de respetar el sábado, no deben de hacer nada el sábado, no deben de comer el sábado preparando su comida, y todas las costumbres que hoy en día todavía los judíos tienen. Entonces eran los judíos que estaban tergiversando lo que Pablo estaba enseñando, y aquí pues lo vuelve a mencionar, no es Pablo, pero se menciona como similar. Y es muy distinto este capítulo y el número 12 a los otros capítulos que hemos visto con anterioridad en esta carta a los hebreos. Como que son otras personas las que ya están hablando, como que es otro escrito, es otro agiógrafo. Y nos sigue diciendo, nosotros tenemos un sacrificio distinto del cual no tiene derecho a comer los sacerdotes del antiguo santuario. Habla como un judío, tenemos un sacrificio distinto. ¿Sí? Pues el sumo sacerdote lleva la sangre de los animales al santuario, así es lo que hacen los judíos en sus sacrificios como ofrenda para quitar el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento, eso es lo que hacen ellos. Así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad. Nos hacen una comparación, y sí, ¿de dónde murió nuestro Señor Jesucristo? En el monte Calvario, que es el monte Calavera, que está fuera de la ciudad de Jerusalén. Así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad, para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. Esta es mi sangre, ¿sí? ¿Qué será? ¿Sí? Y que tomarla, toman y beban, les dice a sus discípulos. Vayamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que él sufrió, que carguemos nuestra cruz, es lo que da a entender. Entonces se dan cuenta cómo aquí está hablando el judío con un conocimiento doctrinal, porque Jesucristo en un tiempo, en un momento dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Y aquí él lo está así como mencionando. Y vimos que en los otros 11 capítulos siempre tenía equivocaciones, o su forma de evangelizar de este geógrafo, de este predicador, pues era una forma judía 100%. Y aquí estamos viendo cómo ya está poniendo notas doctrinales de nuestro Señor Jesucristo. Al final de este capítulo, al final de esta carta. Por eso les digo que aquí pareciera que es otro geógrafo, pareciera que era Pablo, pero no, tampoco es Pablo. Y seguimos diciendo, pues en este mundo no tenemos una ciudad que permanezca para siempre, sino que vamos en busca de la ciudad futura, o sea, de la vida del mundo futuro, decimos, y esperamos la vida del mundo futuro. O sea, aquí le dice ciudad, nosotros decimos mundo. Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo, pues sí. Y se dan cuenta como en los otros 11 capítulos siempre decía, tenemos que alabar siempre a Dios, y a Dios, a nuestro Creador, a nuestro Dios. Y pocas veces hablaba de Jesucristo, y aquí habla mucho. Y habla de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Ya lo enfatiza. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémosle pues con nuestros labios la alabanza.
alabanza, la oración a nuestro Señor Jesucristo. No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. Volvemos al mandamiento como empezó este capítulo 3, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si te amas a ti mismo, pues entonces sí sabes amar a los demás. Porque estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes, como lo dijo Pablo, ¿no? Obedezcan a sus dirigentes, a sus gobernantes, a sus amos, porque había esclavitud. No, ahorita pues ya no debe de haber esclavitud, ya no, eso está prohibido. Pero se dan cuenta cómo habla así como si fuera Pablo. Sí, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. De lo contrario, pues no sería de provecho para ustedes. Que vivamos en paz, en tranquilidad hasta nuestro propio trabajo. Y así lo mencionó Pablo en una de sus cartas. Oren por nosotros, lo mismo decía Pablo. Oren por nosotros que estamos seguros de tener conciencia tranquila, ya que queremos portarnos bien en todo. Está pidiendo oración como Pablo les pedía oración a los de Tesalónica, a los de Colosa, a los de Éfeso. Oren por nosotros, y ahí les mando a Timoteo, y ahí les mando a Tíquico, y ahí les mando. Así decía Pablo. Y aquí está conmigo Lucas, y aquí está conmigo Juan Marcos, y aquí está conmigo Bernabé. Así decía Pablo. Y nos damos cuenta que esta carta de los Hebreos no empieza con el saludo como por Pablo, siempre empezaba con un saludo de bendiciones, y esta carta no empieza así, pero sí termina así como similar a lo que decía Pablo. Es lo curioso. Por eso es importante darnos cuenta del desarrollo de la literatura, porque posiblemente estos versos fueron anexados a esta carta de los Hebreos, queriendo darle a entender de que había sido escrita por Pablo, aunque no tiene el mismo formato. Es muy raro que un escritor cambie su forma de escribir en la vida y cambie su forma de escribir en un mismo escrito. Eso es casi imposible, ¿sí? Porque esa es su forma, su personalidad, el hagiógrafo, su imagen, ¿sí? Ese es su amor. Ahí refleja su vida. Y entonces nos estamos dando cuenta aquí que hay una gran diferencia, ¿no? Este capítulo 12, principalmente este capítulo 13, a comparación de los otros 11, de cómo empieza esta carta a los Hebreos, sí nos damos cuenta que es un judío. A lo mejor es un judío convertido por Pablo, a lo mejor es un judío convertido por Timoteo, a lo mejor es un judío convertido por Bernabé, no sabemos. Porque miren lo que termina ya en los últimos versículos. Pido especialmente sus oraciones para que Dios me permita volver a estar pronto con ustedes. ¿Quién decía eso? Pablo. Porque viajaba y viajaba y viajaba. El que más viajaba era Pablo. Ahora, ¿de dónde saca este señor o este geógrafo de que sabemos nosotros de que anda viajando? Y esta carta se la manda a los hebreos. ¿A cuáles hebreos? ¿En dónde? ¿En qué ciudad de los hebreos? No nos menciona. En cambio, Pablo sí nos menciona, esta carta va a Tesalónica, esta carta va a Éfeso, esta carta va a Colosa, así, pero aquí no nos menciona, pero termina así como Pablo. Pido especialmente sus oraciones para que Dios me permita volver a estar pronto con ustedes. Pero, aceptando esto, Dios y este geógrafo nos pide que hagamos oración. Eso es lo importante, que estemos en común unión con Dios. Y no nos quedemos con que quién escribió esta carta, que si la escribió bien, que si era Pablo, que no era Pablo, que era un judío convertido, y que se parece y no se parece a las de Pablo, y que termina diferente. No. Lo importante es encontrar el mensaje de lo que está este predicador diciendo, estar bien con el Señor, agradándole al Señor, cumpliendo con nuestro trabajo, con los dones del Espíritu Santo. Todo es el camino, la verdad y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hay que hacer oración unos con otros para que Dios nos escuche, para que Dios nos atienda. Independientemente de que nosotros no hagamos oración, Él siempre está con nosotros. Y miren, termina que el Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, pues esto ya lo habla así como si fuese uno de los apóstoles. Con la sangre que confirmó su pacto eterno, pues todo eso se lo dijo y lo tenemos en los evangelios. Los haga ustedes perfectos y buenos en todo, para que cumplan su voluntad y que haga de nosotros lo que Él quiera, por medio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Eso no lo dijo en los 11 capítulos, lo vino a terminar diciendo así. Y eso así lo decía
los apóstoles lo decían en los evangelios: gloria para siempre a Cristo, así sea. No se había mencionado el así sea así tan vehementemente en estos capítulos de la carta de los Hebreos, y termina casi así, y sigue diciendo: hermanos, sí, es judío, les ruego que reciban con paciencia estas pocas palabras de aliento que les he escrito. O sea, como Pablo les decía. Y no son pocas, pues aquí tenemos 13 capítulos. Bueno, es una cantidad de redacción. Pero dice, estas pocas palabras no son pocas, son muchas, de aliento. Y no solamente dice de aliento, sino hacía una crítica, hacía un estudio, hacía consejos. En estos 13 capítulos mencionaron muchas otras cosas. No eran solamente unas cuantas palabras de aliento. No estaba tratando de alentar a nadie. Pero en este capítulo dice así. Se dan cuenta como que está anexado esta información al final de esta carta, para que pensáramos que era de Pablo o pensáramos que era de algún apóstol. Porque recuerden que todos los apóstoles eran hebreos. Todos. No había uno que no. Todos eran hebreos. Sepan ustedes que nuestro hermano Timoteo, caray, el hermano en Cristo, no el hermano, y ¿cómo le decía Pablo? Su hijo, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que pues no es de Pablo. No es de Pablo. Pero entonces este señor conoce a Timoteo. Posiblemente haya sido evangelizado por el joven Timoteo. Recuerden que estaba muy chavo Timoteo, unos 20 y tantos años tenía. Sepan ustedes que nuestro hermano Timoteo está ya en libertad. No sabíamos. No habíamos sabido que Timoteo también lo habían metido a la cárcel. Habíamos sabido de Pablo, pero no de Timoteo. Si llega pronto, lo llevaré conmigo cuando vaya a verlos. Caray, como que ya es muy amigo de Timoteo y lo va a llevar, así como decía Pablo. ¿Se dan cuenta? Saluden a todos sus dirigentes y a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Los de Italia les mandan saludos. Que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. Pues qué mala onda que no sepamos quién escribió esta carta de los Hebreos. No, porque pues así no se vale, ¿no? No podemos criticarle y decirle, ay, qué exagerado, ay, qué imprudente, ay, cuántos errores, ay, qué payaso, no podríamos decir, ay, no, qué virtuoso también podríamos decir, pero desgraciadamente pues no sabemos quién escribió esta carta, que en realidad es un sermón, y termina de una manera muy paulina, aunque dándonos datos de que no es Pablo, y posiblemente había sido evangelizado por Timoteo, porque pues sí habla de Timoteo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo más importante es obtener el mensaje sagrado, es el mensaje de Dios que nos brinda. Sabemos que es un judío convertido, sabemos que pues tiene errores, la doctrina al principio, el adoctrinamiento, pues había errores, y pues ya ahora los errores que tenemos en la actualidad son por inventos de nuestra propia institución, que ya inventa cosas que para evangelizarnos, como que le tienen miedo a que las cosas no las vayamos nosotros a entender bien, o sea que no hay mucha confianza en Dios. No había necesidad de que inventaran cosas, indulgencias, el purgatorio, el limbo, las bendiciones papales, los mandamientos de la iglesia, pues sí, porque en la iglesia católica hay 5 mandamientos, ¿no? Nos aguantaron con que Dios nos puso 10 y todas las leyes que hay en las escrituras, sino que ellos también se proporcionaron sus 5 mandamientos. Y tantas oraciones que han inventado que no se sintieron cómodos con la única oración más valiosa que tenemos, que es la oración que hacemos a nuestro Padre Dios, que es el Padre nuestro, que así le decimos nosotros, que la iglesia ha inventado tantas oraciones, ¿no? Y que han dicho, estas sí tienen autorización, y algunas otras que ustedes hagan, no, esas no tienen autorización, son muy personales, no las podemos publicar. Tú haz tu oración con tus palabras, pues esa será la tuya, pero no la podemos publicar, generalizar, porque no tiene autorización de la iglesia, ¿no? Solamente las que dicen las iglesias, o la iglesia católica principalmente. Y la imagen de un santito y atrás viene su oración, la imagen de una virgen y atrás viene su oración, la imagen de una
divinidad, y atrás viene la oración, ¿no? Y ya empiezan a decir, ¿no?, que hace esta oración de los ángeles y del arcángel, y atrás viene su oración, de Uriel y atrás viene su oración, de Gabriel y atrás viene su oración, de San Rafael y atrás viene su oración, porque nada más se mencionan 4, 3 se mencionan en la Sagrada Escritura, y los judíos mencionan a 4 arcángeles, no hay más. Hay otros ángeles, otros 3 ángeles que se mencionan, pero no en los libros de las Sagradas Escrituras, ni tampoco en el Antiguo Testamento. Son ángeles que se mencionan, sus 3 nombres de ángeles diferentes a los que nosotros conocemos, pero no se mencionan, ¿no? Y según ellos son 7 arcángeles, pero lo que sabemos es que pues nada más son 3, y el cuarto pues es una tradición judaica, que es Uriel. Bueno, pues así hemos terminado la redacción, la explicación, pues muy entusiasta esta terminación de la carta a los Hebreos, que en realidad parece ser que es otro escritor, parece ser que es otro geógrafo, pareciera ser que es Pablo, pero Pablo a Timoteo le decía a su hijo en Cristo, y aquí lo dice el hermano de Timoteo, y pareciera que es él, pero pues no es él, no es Pablo. No sabemos el escritor, pero bueno, sí hemos obtenido conocimiento y sabiduría con respecto a la palabra de Dios que está aquí, inmersa. Y acuérdense, hagamos oración, y el camino, la verdad y la vida para llegar a nuestro Padre Dios, el único camino es Cristo. Que Dios te bendiga.